nos visitan también. Muy buenos días. Bien, en esta ocasión, siendo el primer domingo de este año, me ha tocado enseñar la palabra de Dios. Muy bien. Desde el momento que nosotros tenemos razón, digamos, vivimos, desde el momento que nacemos, tenemos distintos privilegios dentro de la vida que día a día la gozamos, la vivimos, la disfrutamos. Es más, podría decir, desde el momento que uno nace o pertenece a una familia, si así lo podríamos mencionar, tenemos alimento, gozamos, por ejemplo, de seguros médicos, gozamos de atención, después uno va viendo algunas cosas que va creciendo y se vuelve adolescente, joven, comienza a buscar algunos educación, tienen el privilegio de ser educados, tienen el privilegio también de poder reunirse con un grupo determinado que tengan el mismo interés. Después de ello va creciendo algunos privilegios y las personas, algunos trabajan y comienzan a tener el privilegio de poder viajar, de poder irse a distintos lugares con su propio dinero, etcétera, etcétera. También yo veo algunos privilegios como por ejemplo el tener un bebito, ¿no? Si usted no ve ahí un bebé blanco es porque yo busco bebitos morenitos, así es, por supuesto, ¿no? Obviamente por mi piel. Entonces, allí tenemos distintos privilegios que cada uno de nosotros gozamos. Privilegio de tener un cónyuge, privilegio de poder tener un buen trabajo, privilegios de poder, digamos, viajar, tener algunas cosas que podemos encontrar satisfacción. Pero a todo esto, siempre un privilegio te va a demandar responsabilidad. Responsabilidad. Como decía mi abuela, el que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Siempre va a tener responsabilidad tu privilegio. El privilegio, por ejemplo, de poder tener estudios y poder tener un poco de dinero, eso implica que debas trabajar bastante. El poder de repente tener el privilegio de viajar, eso implica también que vas a tener que ser muy bueno en tu trabajo para que te puedan dar, digamos, algunas vacaciones o algunas cosas así. Es más, cuando tú vas a querer comprar algo de alimento, una hamburguesita o algo por ahí, eso también va a demandar de que en algunas ocasiones te vas a quedar sin dinero. Y todo ello es responsabilidades. Tu privilegio va a llevarte a ser responsable en algo. La responsabilidad, o el privilegio, perdón, va a demandar tu responsabilidad. Ahora, dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos, yo quería preguntarme justamente en la Biblia, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro privilegio como hijos de Dios? El momento que tú sepas el privilegio que tienes como hijo de Dios, vas a saber cuál es tu responsabilidad. Porque eso es lo que quiero enseñar o quiero aprender juntamente con ustedes. El poder reconocer nuestros privilegios delante de Dios, pero también nuestra responsabilidad para poder comenzar bien este año. Y en este momento de calor que justamente estamos atravesando por ser verano, vamos a tratar en lo posible de poder estar atentos y aprender a esta enseñanza. En cuanto a lo que les estaba diciendo de los privilegios, nosotros tenemos distintos privilegios dentro de la vida cristiana, un sinnúmero de privilegios. Uno, gozar de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos gozan de ese Dios todopoderoso? Amén. A ver, por ejemplo, también tenemos el privilegio de que ahora todas las cosas nos ayuden a bien todo lo que somos hijos de Dios. También tenemos privilegios en que el Señor está proveyendo a cada una de nuestras necesidades, aún sin mencionar ninguna de ellas en nuestra boca. Tenemos un sinnúmero de privilegios, pero ¿cuáles son las responsabilidades? Y eso es justamente lo que vamos a estar estudiando hoy. Porque cuando nosotros comenzamos a comprender el privilegio y la responsabilidad que tenemos como creyentes, va a cambiar por completo la perspectiva de nuestras vidas. Cuando tú entiendes ese privilegio, pero también comprendes la responsabilidad, va a cambiar tu manera de ver las cosas. Y ya no vas a estar caminando como tú quieres. Ya no vas a estar andando por donde es el lugar donde ibas antes y que no debías ir. Ya no vas a estar haciendo las cosas que hacías y que obviamente te alejaban de Dios. Ya no, porque ahora vas a comprender cuál es esa responsabilidad del tal privilegio que Dios te ha brindado. Por eso, el día de hoy vamos a ver privilegios. Privilegios se llama la enseñanza.
¿Y dónde vamos a estudiar? Bueno, lo vamos a estudiar en Colosenses. El capítulo 1, vamos a estar estudiando ahí estos privilegios como creyentes. El libro de Colosenses. Ahí en su Biblia puede buscar Colosenses, el capítulo 1, versículo 24. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses, capítulo 1, verso 24. Y aquí vamos a estar observando juntos algunos privilegios que nosotros tenemos, pero también unas responsabilidades bien claras. Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Primero, ¿lo encontraron, hermanos? ¿Lo encontraron? Muy bien, vamos a dar lectura. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Una vez más, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar un momento, por favor. Padre bueno, en esta ocasión rogamos, Señor, que nos ayudes. Personalmente, Padre, te pido que me energices, que me ayudes, me des de tu poder y nos permitas, Padre, juntos aprender por tu buen Espíritu Santo. Ayúdanos a cambiar lo que debemos cambiar, con el fin, Señor, de darte gloria a tu buen nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Aquí comenzamos a ver a Pablo y nos preguntamos porque justamente en el verso 24 él comienza con ahora me gozo. El gozo es una alegría y lo que debemos preguntarle a Pablo es ¿por qué te estabas gozando? ¿Por qué te estabas alegrando, Pablo? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia que le llevaba a Pablo a poder experimentar esa alegría padeciendo? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, en el contexto de la carta en Colosenses, aquí vamos a ver de que Pablo, él está encadenado. Él está encadenado, es más, algunos teólogos dicen que él estuvo encadenado a un soldado romano y que en este caso, estando ahí en las prisiones, él estaba escribiendo estas cartas. Estaba mandando unas cartas a las iglesias las cuales él había hablado del Evangelio del Señor. Y a esta carta de Colosas, específicamente, él escribe la carta y comienza a afrontar algunos peligros que estaba pasando la iglesia. ¿Cuáles eran los peligros? Bueno, el primer peligro que encontraban ahí era de que estaban atravesando filosofías y corrientes, porque estaban comenzando a peligrar la iglesia. Ahora tú te preguntarás, ¿qué había en esos momentos? Bueno, había peligros de paganismo, porque los creyentes se habían convertido, o los creyentes que se habían convertido al Evangelio, a Jesucristo, ellos antes habían pasado muchos momentos de idolatría. Habían estado en ambientes impíos, como por ejemplo algunos habían estado en borracheras, en orgías, abrazando ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos no tenían madurez, porque sus vidas no estaban consagradas a Dios. Ese era también lo penoso. Habían peligros de herejías. ¿Qué herejías? Bueno, habían personas que hablaban mal de Jesús, que hablaban mal de Él. Es más, adoraban a los ángeles. Otros comenzaban a celebrar ceremonias judías y otros comenzaban a exaltar el espíritu, pero menospreciaban la carne. Como diciendo, haz con tu cuerpo lo que quieras, al final tu espíritu se va con Dios y se acabó, ¿no? Entonces, vive la vida y no deje que la vida te viva, ¿no? A los suicidas. Entonces comenzaban ellos a disfrutar un sinnúmero de cosas y esos eran llamados los gnósticos, el ascetismo. Y Pablo tenía un gran privilegio allí, padecer por la iglesia. Ese era su privilegio, pero también tenía una gran responsabilidad. Por eso, en medio de la enseñanza que Pablo nos da de su ministerio, nosotros vamos a recopilar 3 privilegios por los cuales debemos dar gracias a Dios. 3 privilegios. Y espero que esos 3 privilegios puedas durar, hermano mío, y el calor no te sofoque y te quedes dormidito. Vamos a darle duro entonces a estas enseñanzas. Y el número 1, el primer privilegio, lo vamos a encontrar en el versículo 24. Mire ahí en su Biblia en el versículo 24. El primer privilegio que encontramos
es el privilegio de sufrir por Cristo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y de qué se gozaba? Bueno, él se gozaba por padecer por la iglesia. Y aquí lo interesante es que justamente Pablo estaba regocijándose en una cárcel. ¿Tú te regocijarías estando en una cárcel? Creo que no. Muchos de nosotros no estaríamos regocijándonos. Es más, estaríamos orando y diciendo, Dios, ¿por qué me has metido aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pagado? Si he estado dando los diezmos, he dado las ofrendas, he leído la Biblia hoy día, ayer he orado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me metes aquí en esta prisión? Bueno, Pablo se gozaba porque él estaba metido en una prisión, y esta prisión, lo curioso de esta prisión es de que así era un hueco, era como un pozo prácticamente. En esos tiempos, allí adentro, en ese hueco que usted ve, metían cerca de 40 prisioneros. 40 prisioneros los bajaban. Y debajo de sus pies de los prisioneros, cuando ya estaba lleno, abrían lo que era el desagüe y pasaba una canaleta de desagüe por debajo de sus pies. Eso era una prisión. No es como Lurigancho, digamos, que tienen baño, ¿no? Tienen donde bañarse, etcétera, etcétera. Creo que Lurigancho es mejor, Pablo le hubiera gustado estar ahí. Pero allí en ese lugar, esa era la cárcel. Esa era la cárcel. Y Pablo desde ese lugar, y en muchas ocasiones atravesando por esos lugares, él estaba escribiendo cartas y se gozaba. Él escribe y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Se gozaba, se alegraba, estaba feliz. Pero ¿por qué? ¿Por qué se gozaba? Bueno, algo que nosotros podemos descubrir aquí es que su gozo no tenía que ver con las circunstancias, sino con su relación con Dios. Ese era su gozo. Él podía ver ante sus ojos que estaba en la cárcel, pero él estaba enchufado al Señor. Digamos, estaba conectado con Dios. Es simple, su gozo estaba en lo perpendicular. Estaba allí. Ese era su gozo, su alegría. Por ello es que él comprendía muy bien lo que el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos mencionaba. Dice en Hebreos 12:2, como ahí lo tienen ahí en pantalla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Pablo, definitivamente ante nuestros ojos, era loco, porque se gozaba en medio de las circunstancias que no debía uno gozarse. Pero él se alegraba porque tenía una relación con Dios. Él se alegraba porque a pesar de lo que pudiera estar pasando, él sabía muy bien de que el Señor estaba al control de todas las cosas y que estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Él por esos lugares. Por ello ahí en el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este gozo que Pablo tenía en medio de sus padecimientos era la certeza profunda de que Dios estaba al control de todas las cosas. Y ahora podemos ver ese privilegio, que aún Pablo decía que no era digno de pasar por tal privilegio. Este gozo hacía de que el mismo Pablo pudiera cantar himnos, como justamente Crusader decía, Cristo hace que el corazón triste cante inclusive. Pablo cantaba himnos cuando estaba en prisiones, en vez de lamentarse. Se gozaba porque sabía que lo que estaba haciendo era necesario por amor a su Señor. Por ello dice que él cumplía en su carne, como dice en el versículo 24, la última parte, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y acá no dice de que le falta a Cristo pasar aflicciones como lo dicen otras denominaciones, o que de repente tú cristiano tienes que comenzar a padecer lo que le falta a Jesús. Jesús lo hizo incompleto. No está hablando acerca de eso. Está hablando de que las mismas personas que persiguieron a tu maestro también te van a perseguir a ti por hablar de él. Te van a perseguir. Los mismos enemigos de la cruz nos van a estar persiguiendo también a nosotros. Y por ello nos es necesario padecer.
Y la palabra padecer es paxegma, que justamente muestra congoja, dolor. Vamos a pasar dolor, congojas, tristezas. Al momento que tú comienzas a hablar del evangelio en tu trabajo, vas a comenzar a pasar algunas dificultades, aflicciones. Es algo real. Cuando tú comienzas a enseñar la crianza a tus hijos en el temor del Señor, vas a pasar también aflicciones. Vas a pasar algunas circunstancias en las cuales no te van a alegrar mucho, pero si tú tienes una perspectiva correcta del Señor, vas a encontrar gozo, vas a encontrar alegría. O por simplemente vivir tu identidad como creyente, vas a tener que padecer, vas a tener que gozarte en ese privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y esto debe traer gozo, hermanos míos. Y agradecimiento a Dios, porque conociendo estas cosas, nosotros podremos comprender el privilegio y la responsabilidad que tenemos. Podremos comprender como creyentes y comenzar a cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida, la manera de poder ver las cosas. Porque no solamente hemos tenido este privilegio de sufrir por Cristo, porque ¿quién te ha puesto sobre este sufrimiento? ¿O quién ha puesto al hombre, al Hijo de Dios en este momento? Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía quién le había hecho ministro. En el versículo 25, miren lo que dice: de la cual, sabiendo que ha padecido, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y lo que él está comenzando aquí a comprender es que él ha sido puesto como ministro. Había sido colocado como un servidor, como un esclavo. Ahora, ¿quién lo había puesto? Dios. Dios lo había puesto ahí. Y esta figura me hace recordar cuando Potifar lo colocó a José en todas sus cosas de la casa. Y lo interesante de esto es que el esclavo era encargado de administrar todas las capacidades y recursos del amo, sin ser el dueño. Y de esta misma manera nosotros también somos ministros. Somos ministros del Señor. ¿Por qué? Porque tu hogar te ha sido prestado. Tu casa ha sido prestada. Tus hijos se te han sido encomendados por Dios. Dios te ha dado un cónyuge. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha brindado distintas cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. Y porque es dueño de todas las cosas, nos ha colocado a nosotros como pequeños cuidadores, administradores, con el fin de administrarlo. ¿Por qué? Porque algún momento se te va a pedir cuentas de lo que te ha sido dado. Hasta la propia vida que tienes, te la ha dado Dios. Y te va a pedir cuentas de todas esas cosas. Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía que el que le había puesto como ministro era Dios. Y lo había puesto con un propósito. Ese propósito, como dice en la última parte del versículo 25, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y lo que quiere decir anunciar cumplidamente está hablando de llenar, saturar, cumplir. ¿Te acuerdas qué es lo que Dios te había dado? Tus hijos. Bueno, tienes que saturarlos de la palabra de Dios. Tienes que saturarlos, llenarlos, llevarlos a cumplir la palabra de Dios. No llenarlos de Fortnite, no llenarlos de iPad, no llenarlos de dispositivos móviles. Llenarlos de la palabra de Dios. Porque si tú no los llenas, el mundo los va a llenar. Y te los va a quitar. Y ahí sí no vas a sufrir por el amor de Cristo, vas a sufrir por otra cosa, negligencia. Por ejemplo, ¿qué te ha dado también tu familia? Como cabeza de hogar debemos llenar también, saturar, cumplir la palabra de Dios en nuestros hogares. Todo lo que Dios te ha dado debemos llenarlo, anunciar cumplidamente la palabra de Dios en todo momento. Y algunas personas te preguntarán y dicen, pero yo quiero llevar el evangelio de Dios a las misiones, quiero llevarlas allá lejos, por todos lados, porque el Señor nos dice que tenemos que ir a todo lugar, tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Está bien tu deseo, pero aquí no está hablando de qué tan lejos vas a viajar, sino qué tan profundo eres en la palabra de Dios. Qué tan profundo eres enseñando la palabra de Dios. Ese es el primer privilegio. El segundo privilegio, hermanos míos, que vamos a ver, es el privilegio de conocer a Cristo. ¿Cuál fue el primer privilegio? ¿El primer privilegio cuál fue? Sufrir
por Cristo. Segundo privilegio, conocer a Cristo. Gracias a Dios por ello. Dice en el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí lo que está mencionando es un misterio de los 7 que hay en la Biblia. Este misterio es increíble. Ahora, es un misterio que estaba oculto y que no podía ser entendido por mera capacidad humana. No podía ser comprendido. Este misterio había sido manifestado, ¿saben a quiénes? Según este versículo, a sus santos. Sus santos, sus hijos, nosotros. Se nos ha sido manifestado. Pero ¿cuál es este misterio? En el versículo, justamente lo vamos a ver en el versículo 27, en la última parte, vamos a ver este misterio que estaba oculto desde gente de épocas y épocas. El misterio era Cristo en nosotros. Ese es el misterio que ha sido revelado a la iglesia. Y tú dirás, pero pastores, eso ya lo sé, ya sé que Cristo está con nosotros, está en todo momento con nosotros hasta el fin de los días, pero para el Antiguo Testamento era difícil comprender esto. Era difícil el poder comprender porque los del Antiguo Testamento, ellos sabían de que iba a venir un Mesías. Ellos sabían también de que justamente los gentiles iban a tener parte con ellos en cuanto a poder conocer al Mesías. Pero lo que nunca sabían o no podrían haber pensado es que el Dios viviente iba a habitar en cada uno de ellos. Eso es lo que no comprendía. Es decir, el creador de todo el universo, el que creó todas las cosas, justamente como Pablo hablaba anteriormente en los versículos anteriores, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él iba a habitar en el ser humano. Esto es un misterio que estaba oculto, pero que ahora se nos ha sido revelado a cada uno de nosotros. Y lo que estamos diciendo en pocas palabras es que Cristo, si tú aún no conoces de Jesús y aún no experimentas esta vida en abundancia que el Señor Jesús lo da, lo que está comenzando a decir aquí en la Escritura es que el Dios de toda la creación, el que te creó, quiere habitar en ti. Quiere habitar en ti. Quiere vivir en ti. Quiere estar ahí contigo. Y eso es lo que no se podía comprender. Este era un misterio. Era un misterio el cual traía mucha riqueza. Porque justamente en el versículo 27 dice que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y esta riqueza, hermanos míos, esta riqueza es algo bien interesante porque cada uno de nosotros somos ricos en Dios. ¿Cuántos aquí son ricos? Amén. Muy bien, amén, amén. ¿Cuántos somos ricos, hermanos míos? Amén. Pero algunos piensan de que ser ricos es tener un Audi o un BMW o de repente tener un vehículo grandazo o tener de repente una casa así de 5 pisos, ¿no? 7, tener oro en el banco, tener una cuenta de más de 5 cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa no es la riqueza. La riqueza es tener a Cristo contigo. Porque una vez que tengas a Cristo, lo tienes todo. Amén. Lo tenemos todo. Con Cristo lo tenemos todo. Y esa es la esperanza de la gloria. Es una esperanza, como dice en el versículo 27, es la esperanza de la gloria, la cual nos da una gran expectativa de que el Señor volverá. El Señor va a volver. Y esa es la garantía del creyente. Esa es la garantía gloriosa del creyente, de que el Señor Jesucristo en algún momento Él volverá. Y lo esperamos con suma alegría. Amén, hermanos. Lo esperamos a Él. Ahora ya tenemos 2 privilegios, por los cuales darle gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque sufrimos por causa de Él, a pesar de no ser dignos. Tenemos otro privilegio más. El otro privilegio es que conocemos de Cristo. Nos ha permitido conocerle. Nos ha revelado ese misterio. Le damos gracias también a Dios por ello. Pero el tercer privilegio que vamos a observar
tenemos el privilegio de hablar de Cristo, de proclamar a Cristo. En el versículo 28 dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y la palabra que está repitiendo es todo hombre, todo hombre, todo hombre. ¿Y qué debemos hacer a todo hombre? Bueno, proclamar de Cristo, hablar de Jesús. Porque justamente donde dice, versículo 28, a quien anunciamos, la palabra anunciar quiere decir declarar, predicar, proclamar, hablar de Él. ¿Y qué está diciendo? Habla de Él a toda criatura, a todo hombre, chiquito, grande, niñito, viejito, todos, háblale de Cristo. Abre tu boca y comienza a enseñar, comienza a mostrar del gran privilegio que te acabo de mencionar anteriormente. Por eso que Pablo, con lo que se gozaba de padecer, él decía, wow, me gozo de padecer, pero sé que el Señor está bajo control. Estoy anunciando su palabra, estoy trabajando para Él. Y aparte de eso, tengo el gran privilegio de conocer a Cristo, este misterio que estuvo oculto por tiempos. Caray, entonces yo no quiero callar, quiero hablar de Él a otras personas. Y eso es lo que justamente Pablo aquí enseña, que debemos anunciar a Cristo en todo momento, en todo lugar, anunciarle. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el versículo 28 nos va a decir la manera, cómo debemos hacerlo. Anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, ¿qué dice? En toda sabiduría. Y lo que está mostrando aquí es de que amonestar significa mostrarles que algo está mal. Decirle, mira, por ahí no debes ir, es peligroso, es muy peligroso, no hagas esto. Mira, por ahí te puede pasar esto, ese es pecado, por ahí no debes ir ahí. Ten mucho cuidado con lo que haces, pero también enseñar. Y enseñar es mostrarles, decirles, mira, por acá sí tienes que ir, por acá sí. Esto es lo correcto, esto debes hacer. No solamente mandarlos al infierno, sino también mostrándoles la esperanza, mostrándoles. Eso es amonestar y eso es enseñar. Y lo que está diciendo es que habla de Cristo, enseñándoles, amonestándoles, mostrándoles también lo que están mal, pero también enseñándoles lo que deben hacer, que hay arrepentimiento, que hay perdón de pecados. De esta manera nosotros hemos sido llamados a proclamar de Cristo, no solo dejando folletos, sino también abriendo nuestra boca. En el trabajo donde estás, tratar de hacer amigos, aunque tú seas una persona parca o seas una persona de repente que no eres muy extrovertido, pero tratando de ganar amigos para poder mostrarles a Cristo. O tratar de repente de ser ejemplo en un lugar para que las personas comiencen a decir, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Por qué no haces lo que los otros hacen? Y poder mencionarles a Jesús. Esa es la manera. Y tratamos de hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros ahora ya sabemos que estamos en los últimos tiempos y debemos hacerlo con mayor rapidez aún, sabiendo que el tiempo se acorta y que ya viene el amado, está en camino. Debemos enseñar, hablar de Cristo. Y todo esto con el único propósito, como dice en el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito. Y tú dirás, pero pastor, ¿cómo voy a presentar perfecto a las personas? No es un tema de perfección que nunca va a fallar, es un tema de madurez. Eso es madurez. O sea, cuando tú vas a enseñarles de Cristo y vas a amonestar enseñándoles con toda sabiduría, vas a poder presentar maduros a cada una de esas personas que tú has enseñado. Porque Pablo sabía muy bien que él estaba de paso y que era próximo a ser ejecutado. Sabía muy bien que no iba a estar todo el tiempo y iba a comenzar a buscar hombres y mujeres que justamente puedan tomar esta posta para que puedan hablar de Jesús a otras personas. Y necesitaba poder generar esa madurez que solamente la palabra de Dios puede hacerla. Aquí la idea es de que todos nosotros podamos ser de una u otra manera influencia a otros para poder alcanzar a muchas personas. Como decía en esta frase, los niños crecen porque se alimentan. Los creyentes maduran porque se alimentan de la palabra de Dios.
¿Tú quieres ser maduro? Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Quieres que en el corazón de tus hijos pueda haber madurez? Aliméntate de la palabra de Dios. Cumple, satura de la palabra de Dios en tu familia, en todo lugar, para que ellos más adelante puedan tomar esta posta. Y para poder culminar con esta última parte, este último versículo, le hacemos la pregunta a Pablo y le decimos: Pablo, ¿cómo puedes tú sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo, ir de un lugar a otro, ir inclusive padeciendo en la cárcel, etcétera, etcétera, de tribulaciones? Es más, nosotros podemos ver aquí alguna de todas sus travesías que él tenía. En algunos casos era enmarrocado, en otros era metido a las prisiones, otros casos era afligido, lo azotaban, etcétera, etcétera, de circunstancias. Había pasado naufragios. Y en todo eso, él va a mencionar cómo hacía su ministerio en el versículo 29, cómo podía él cumplirlo. Dice en el versículo 29, para lo cual también trabajo. Y esta palabra trabajo quiere decir desgaste, que él se estaba desgastando. Como tu zapato, por ejemplo, cuando se desgasta, de igual manera. Él está hablando de que él se desgastaba cuando comenzaba a hacer estas labores. Era muy fuerte, es más, él luchaba según la potencia de él. Y esta lucha que justamente va a mencionar está diciendo como un atleta que va agonizante a la meta, que está comenzando a agarrarle calambre por todo su pie, por todo su cuerpo y que ya está a punto de llegar. Esa es la imagen que él está mostrando aquí, de que él se desgastaba luchando. Pero él no luchaba en base a su fuerza, él luchaba en base a la potencia de Dios. Ese es el secreto. ¿Cómo nosotros podemos llegar a cumplir el ministerio? ¿Cómo nosotros podemos llegar a poder inculcar a nuestros hijos el temor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros llevar a nuestra familia a poder amar a Dios y ser influyentes? ¿Cómo? Bueno, por medio de la potencia de Él. Porque solamente en el Señor nos podemos energizar. Y la palabra energizarte es como, por ejemplo, algunos de ustedes sé que están un poco cansados porque el año nuevo y todo ello no han dormido bien. La imagen de energizarte es como, por ejemplo, es que yo tengo acá, por ejemplo, un cargador. Y en este cargador, digamos, algunos celulares tenemos algunos distintos tipos de amperios, ¿no? Y esas son capacidades para cargar. Algunos celulares tienen la capacidad de 5000 amperios y que te pueden durar un día completo. Y a otros tienen la capacidad de 2000 amperios que te pueden durar 4 horas a 5 horas al día. Cuando tu batería se descarga, lo que tú tienes que hacer rápidamente es buscar un cargador y conectarlo a la electricidad para que de esa manera se energice tu celular y pueda cargar. Esa es la manera más óptima. Sí, esa es la manera más óptima. De igual manera, cuando justamente aquí en el versículo 29 está diciendo, para lo cual también trabajo, me desgasto, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y está hablando de la palabra dunamis, que es dinamita, potencia. Es una fuerza muy, bueno, vale la redundancia, muy fuerte. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y tan fuerte es que es como si tú intentaras recargar tu celular en un TNT de no sé cuántas toneladas. Imagínate, se desploma, ¿no? Se destruye. Pero imagínate tú orando día a día, buscando de Dios. Imagínate tú diciendo, yo quiero oír, he estado hablándole a mis tíos, he estado conversándoles del Evangelio, todo el tiempo estoy cansado, ya no van a poder rendir. Estoy hablándole a esa persona del Evangelio todo el tiempo, quiero que pueda convertirse al Evangelio, anhelo, pero veo que no se puede, veo que no se va a poder. Y ahí comienzas tú a desgastarte. Cuando tú comienzas a enseñar a tus hijos y les enseñas la Biblia, pero ves rebeldía y ves algunas cosas que no están cuadrando según tus ojos, y tú dices, pero ya lo hice, he tratado de hacer estas cosas, ya no sé qué más hacer. Energízate en Dios. Busca a Dios, búscalo a Él. Métete un momento en un lugar arrodillado y dile, Señor, me he cansado, necesito de tus fuerzas, necesito que me enchufes una vez más de ti, necesito poder energizarme de ti, tener tu potencia, tu dunamis.
como Pablo. Por eso que Pablo iba a todo lugar, comenzaba a hablar de Cristo a todo lugar, siendo anciano. Y siendo anciano era latigado. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo sufría? ¿Cómo se alegraba? ¿Cómo hacía esto o aquello? Porque se potenciaba en Dios. Su potencia era Dios. Era una carga ilimitada. Nuestros celulares tienen cargas limitadas, pero Dios es ilimitado. Y en Él nos fortalecemos día a día. Yo estoy cansado. Los líderes están cansados. Ustedes están cansados. Pero nos energizamos en Dios. De Él sacamos fuerzas. Más tarde nos vas a ver en acción de gracias, gozándonos delante del Señor, agradeciendo a Él por lo que Él es, no tanto por lo que Él hace ante nuestros ojos, porque lo que hace ante nuestros ojos es una pizca de su gracia, pero le agradecemos a Él por lo que su persona, por su carácter. Agradecemos a Él por los privilegios que nos está brindando, hermanos míos. Y este privilegio de energizarnos día tras día, cuando tú vayas a buscarlo, es un privilegio que no vas a encontrar en ningún lugar. El privilegio de tener a un Dios todopoderoso morando en ti, no lo vas a encontrar. Para el Señor de Uruguay tienes que ir arrodillado para poder buscarlo. Para Buda tienes que ir a su templo. Pero para el Señor, Dios todopoderoso, Él habita en ti. Solamente tienes que hablar con Él. Es increíble esto. Y por ello, hermanos míos, nos gozamos. Nos gozamos comprendiendo que este privilegio de poder padecer por Él, saber de que tenemos semejante riqueza ahora en Cristo Jesús, ayudando a otros a madurar, fortaleciéndonos en su poder, es un privilegio el cual nadie nos podrá quitar y que solamente en Jesús nosotros lo podemos deleitar. Bien, hermanos míos, esto es el todo de la enseñanza. Vamos a orar en esta ocasión. Allí donde estás, puedes tomar unos cuantos minutos de poder orar, de poder clamar al Señor. Si hay algo que le has prometido comenzando el año, es el momento que puedas decirle, más que cumplir, Señor, ayúdame a ser responsable. Ayúdame a ser responsable en estos privilegios que tú me has dado, que me has brindado.